Primera de Juan capítulo 2 versículo 10 dice: el que ama a su hermano y permanece en la luz, y él no hay tropiezo. Bueno, este texto no se debe tomar a la ligera. En primer lugar, porque nos lleva a ciertas preguntas que debemos hacer. Es muy importante esas preguntas para el desarrollo de la fe. Y vamos a empezar por la primera, que es: ¿quién es mi hermano en la fe? ¿Quién es mi hermano en la fe? Porque muchos confunden. Tenemos un mismo Dios, un mismo Creador, pero tenemos un solo Padre. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y no quiero hablar de... Hay distintos tipos de doctrinas con respecto a esto. Una de ellas es la simiente de la serpiente, que nos habla precisamente de que algunos, como vienen de descendencia de Caín, porque Eva tuvo relaciones con la serpiente, una tontería grandísima, pero formaron una doctrina de eso. Entonces hay un grupo que son los rechazados por Dios y otros que son los hijos de Dios. Pero no es así. Esta es una doctrina totalmente equivocada. Y en las asambleas de Dios se está utilizando, se está infiltrando esa doctrina. Es una doctrina equivocadísima, no tienen contexto teológico, histórico. Entonces, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? ¿Quién es mi hermano? Mateo capítulo 12, versículo 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Claro, habían venido algunos de sus discípulos, su mamá y algunos hermanos de Jesús. Y ya había empezado el culto, entonces le dijeron, ya la casa estaba llena, repleta, y le dijeron a uno de los que estaban ahí, creo que el portero, y le dijeron: decile a Jesús que hemos venido, para ver si de repente se quedaban sentaditos en los primeros asientos. Sin embargo, Jesús le responde así: mira que vinieron tu mamá y tus hermanos, tu hermana, porque todo lo que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Como diciendo, no hay excepción de persona. Todo aquel que hace la voluntad de Dios está dentro de los planes de Dios. Pero es obvio que hacer la voluntad de Dios depende mucho de nosotros y no de Dios. Buscar la voluntad de Dios, no moverse hasta que Dios se mueva, es difícil para el hombre, pero en esencia es lo que Dios quiere. Para explicar mejor este tema, lo que dijo Jesús, tendríamos que explicar lo que es la adopción. Según la Biblia, el hombre es pecador y es llamado hijo de ira. Muy bien. Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, vuelvo a repetir, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces podemos entender que el hombre siempre cae en esa trampa del enemigo de querer hacer su propia voluntad y está años luz de la voluntad de Dios. Y siempre cae en el error porque como no puede ver más allá de lo que sus ojos pueden dar y utiliza más bien la imaginación y los pretextos para poder engañarse a sí mismo y decir que solamente la fe y el creer y el tratar de imponerle algo al Señor, con eso vamos a lograr algo. Sin embargo, no es así. Pero ese no es mi tema. Mi tema es, ¿quién es mi hermano? El que hace la voluntad del Padre. No está hablando de una persona perfecta, pero está hablando dentro de lo que es el campo, de habitar dentro del campo del reino de Dios. Una persona que tiene el deseo de encontrarse con el Señor, no solamente eso, de querer aprender, de querer saber más de su Dios. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Entonces, el hombre merece el juicio de Dios, o sea, su ira, hijo de ira. Estamos en el tema de querer explicar lo que es la adopción. Pero Dios ideó un plan, y en este plan consiste en que el hombre sea atraído por Jesús. De alguna otra manera, el hombre es atraído a Jesús. El hecho de que lo acepte o no como Señor, Rey y Salvador de su vida, ya depende de él. Ya que el hombre había renunciado a la paternidad de Dios, nada más que él no sabía esto, el hombre no sabía, pero había renunciado a la paternidad de Dios, haciendo su propia voluntad. Esto dio lugar a la maldición generacional y afectaría a toda la humanidad en todo lado, en todas las épocas. Este plan consistía en que el hombre debería conocer la verdad, arrepentirse y aceptar a Cristo por la fe, y de esta manera deshacerse de esa maldición. Y como consecuencia, Dios no adopta como hijos suyos. La paga del pecado era la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice en Romanos 3:23. Estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos acepta como hijos adoptivos cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque a través de Cristo empieza una nueva naturaleza, o sea, nacemos de nuevo. El primero en su generación, el prototokos, aquel que reemplazó lo que debería hacer Adán, lo hizo Jesucristo. Es por eso que Dios se hizo carne y derramó su sangre para hacer un pacto como Dios y asumir la responsabilidad de la justificación a través de la sangre de Cristo. Y de esta manera nosotros empezamos a ser hijos adoptivos.
a través de la fe puesta en el Señor Jesús. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, está hablando del Antiguo Testamento, cuando empieza el Juan el Bautista a anunciar, a preparar el camino al que tenía que venir el Mesías, Dios envió a su Hijo, el Verbo hecho carne, Juan 1:14, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque si no estaba nacido bajo la ley y no tenía voto de nazareno, obviamente no tenía derecho de poder reemplazar al hombre. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los custodios de la ley, aquellos que eran responsables, el pueblo era responsable de la ley, porque tenían que cumplirla, mas la ley no se envió para cumplirla, sino para ver que nosotros éramos inútiles en querer cumplir la ley, algo que solamente una persona perfecta podría cumplir. ¿A fin de que recibiéramos la adopción de hijos? ¿A fin de que recibiéramos la adopción de hijos? Por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. La naturaleza de Cristo está en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo. Entonces, cuando fue creado Adán, la naturaleza de Adán tendría que estar en nuestros corazones. Por supuesto, hay una conexión generacional. Ahora, esa naturaleza murió y empieza una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Cuando lo aceptamos, vive en nuestro corazón. Ahora, por la fe, en el desarrollo de la fe, le damos crecimiento a la semilla para que dé su fruto. ¿Y su fruto cuál es? Y acá nos dice, para que clames: Abba, Padre, papito querido. Una relación de padre e hijo. Padre e hijo. Pero ya no es una relación regida por un mandamiento. Mira, me tienes que amar, te guste o no te guste. No, sino es algo que se relaciona con Dios. Cuando una persona está relacionada con el Señor, no le cuesta amar a Dios, no le cuesta hacer la obra de Dios, no se cansa para hacer la obra del Señor, porque hay algo grande en su corazón que clama: Abba, Padre. Y en esa relación nos constituimos hijos de Dios. Ya no somos más criaturas de Dios, sino hijos de Dios. Por eso no lo puedo llamar hermano a cualquiera. Y acá no estoy despreciando a nadie. No. Sino estoy hablando de un punto teológico muy importante para que puedas desarrollar la fe. ¿Qué comunión hay entre lo bueno y lo malo? Así que ya no eres más esclavo, sino hijo. Y si hijos, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos adoptados hijos suyos y tenemos el derecho de el mismo hijo natural de aquella persona, porque en la ley, cuando una persona se hacía responsable de un hijo, lo debería tratar de la misma manera, tendría que tener la misma influencia, la misma relación con el padre. Y en la herencia, el mismo derecho.
Ahora, la palabra griega adopción está formada por dos palabras, huios, hijo, y tesil, lugar. Entonces la palabra significa puesto en el lugar de hijo. Eso es adopción. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El que tiene a Dios por padre no hace las cosas que hace el mundo. Y no soy un fanático religioso, ni quiero ser legalista en cuanto a esto, pero es un punto teológico muy importante. Y es por eso que no los podemos llamar hermanos en la fe. Creo que quedó bien entendido. La segunda pregunta es: ¿cómo debo amar a mi hermano? Bueno, el amar constituye uno de las bases principales de todo el cristianismo. En esto se tiene que destacar el cristianismo, en amar, pero tiene que saber verdaderamente lo que es amar en el contexto bíblico. Así que es un asunto espiritual. Por supuesto que sí. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 8 y 9 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No tiene una relación con Dios. O sea, es un cristiano guau. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, si vos no conoces a Dios, no podés amar. Pero ¿cómo debo amar? Porque Dios es amor. En esto se muestra el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Vivamos por Él. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpretamos lo que Juan acaba de escribir? Lo escribió hace 2000 años atrás. Tú debes amar porque debes aprender a valorizar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Ahora, voy a explicar lo que trato de explicar. Yo no amo a las personas por lo que es, sino por lo que representa para mí. Cuando veo una persona que está necesitada y que esa misma necesidad lo convierte en un hereje y mata a medio mundo para pedir plata, escuche, porque a mí me han venido miles de personas diciendo: mi mamá está enferma, está a punto de morir y necesita un remedio, o mi hijo está en el hospital. Mentira. Yo no lo amo por lo que es, sino por lo que representa para mí. ¿Qué representa esa persona? Cristo murió también por esa persona. Claro que le voy a ayudar una vez, y 2 veces no le voy a ayudar porque tonto no soy. ¿Me está escuchando lo que le quiero decir? Entonces entendemos lo que Jesús quiso decir cuando dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán que son mis discípulos, si os amareis unos a los otros. Entonces, el concepto de amar como sentimiento
ya no tiene más valor hacia la persona. Pero el concepto de amar por gratitud, por lo que representa la muerte de Cristo en mi vida, por el valor que yo le doy a la muerte de Cristo en mi vida en la cruz, entonces sí es válido. ¿Entendió eso? Primera de Juan capítulo 4 versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aprender a amarnos. Yo veo en la otra persona el sacrificio de Cristo. Veo en vos el sacrificio de Cristo. En aquellos que no conocen a Cristo también veo el sacrificio de Cristo. Lo veo. Aunque esa persona sea rebelde, sea mala, ante los ojos de los seres humanos no tenga perdón de Dios, como muchos dicen. Pero es por ese motivo que debemos aprender a perdonar. Porque ese es el concepto principal del cristianismo y la base del perdón. No lo perdás por lo buenito que sos. Dios no nos ama por como somos, mentiras del diablo, sino a pesar de lo que somos nos ama. Esa es la gran diferencia. Muy bien, tercera pregunta. ¿Cómo debo permanecer en la luz? La luz que nos ofrece Jesús ilumina nuestros sentidos espirituales. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Primer punto. En otro tiempo éramos personas inconscientes que no le dábamos valor. Sabíamos que Jesús murió en la cruz, pero ni ahí estábamos. Me daba igual, por lo menos a mí me daba exactamente igual. Si murió o no murió, si fue crucificado o no fue crucificado, me daba igual. No le daba importancia. Solamente buscaba a Dios cuando lo necesitaba. Pero si no lo necesitaba, mira, Señor, no te doy, no. Hoy no, porque no te necesito, Dios. Y así es la actitud del hombre. Antes estábamos en tinieblas porque no había nada que convenciera de juicio, de pecado, de justicia. Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Cuando se lo permitimos, el Espíritu Santo nos pone un espejo frente de nosotros. Mirá lo ignorante que sos, lo bruto e ignorante que sos. Mirá lo que es tu vida. Considerá si valés algo. Y cuando vos llegaste a la conclusión de que no valés nada, el Espíritu Santo te dice: Jesús murió por vos, aunque no valgas nada. Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y esto nos habla, punto y coma, andad como hijos de luz. Un llamado a la conciencia de la persona. Es un llamado a la conciencia de la persona, porque la persona tiene que entender que esto es una cuestión de conciencia. Conciencia, lo que sigue al descubrimiento. O sea, conciencia significa, ¿no es cierto?, algo que se descubre y se desarrolla y se conoce
y se implanta. Esa es la función de la conciencia. Primera Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tiniebla. Nos habla de la conciencia. O sea, es algo que decidimos nosotros. Si queremos estar en tiniebla, vamos a estar en tiniebla. Si yo termino de predicar y decido pecar, lo voy a hacer. Porque es una cuestión de conciencia. Lo voy a hacer. Pero decido no hacerlo. Hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Llamado a la conciencia implica conocimiento de la palabra, saber dónde está depositada nuestra fe, cómo se tiene que desarrollar, qué comunión tengo que tener con el Señor, qué comunión tengo que tener con la iglesia, qué comunión tengo que tener con mi familia, qué comunión tengo que tener con mi hermano. Conocer la Escritura, ¿no es cierto?, para no cometer los errores que cometía en el pasado por causa de la ignorancia. Dando a entender que la palabra de Dios nos abre el entendimiento y que depende de nosotros si andamos en la luz o andamos en la tiniebla. Depende de nosotros. Por eso es que a mí no me convence nadie. Yo tengo que ver hechos. Pero palabras a mí, a veces me hago el tonto, como que parece como que me convencieron. 65 años, querido. No se cumple cualquier día. Dejamos eso de lado. Muy bien, ahora, cuarta pregunta es: ¿cuándo soy de tropiezo a los demás? Interesante la pregunta. Cuando tenemos una mala actitud. Ahora bien, ¿cómo Dios ve las malas actitudes? No es solamente el comportamiento que tenemos hacia los demás, que por cierto es importante tener un buen testimonio, dar buen testimonio, por supuesto que sí. Pero vamos al caracú de la cosa, a la raíz misma. Sino que para Dios la falta de fe en las cosas como por ejemplo oración, actos en nuestra vida que tiene que ver más con la relación que yo tengo con Dios y la manifestación espiritual, se constituyen un acto negativo. Cuando no tenemos esa actitud, se constituye un acto negativo que puede inclusive hacer tropezar a otra persona. Ahora, fíjense, una persona que no tiene fe no es una persona confiable. No es una persona confiable. En el cristianismo no es una persona confiable, ni para vos, ni para mí, ni para nadie, y mucho menos para Dios. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta falta de fe hace que se manifieste nuestra carne. Tarde o temprano todo sale a la luz, es lo que dijo Jesús. No podemos aguantar mucho tiempo en forma religiosa tratando de cumplir algo. Y es por eso que muchos caen en adulterio, caen en el homosexualismo. ¿Cuántos sacerdotes hay que caen en eso? ¿Cuántos pastores hay que caen en eso? ¿Por qué? Porque quieren hacer con la carne lo que le corresponde hacer al Espíritu Santo. Entonces son de tropiezo. Si vos cuidas tu testimonio, pero tenés fe, entonces tenés la plena seguridad que cuando cometas un error, obviamente enseguida vas a
Si ves que hay una persona afectada, vas a pedirle perdón a esa persona, porque se puede perder un alma. Pero a una persona de fe le importa un pepino si se va al infierno la otra persona. No es confiable. Entonces, se constituye obviamente un peligro, puesto que los actos carnales, acá Pablo está hablando de los sacrificados a los ídolos. En Roma se utilizaba mucho ese tema, ¿no es cierto? Que hacían sacrificios, sacrificaban vacas, corderos y ciertos chanchos y lo que sea, y después se comían y eran precisamente para los ídolos. Entonces Pablo escribe la carta a los romanos explicándole esta situación. Pero acá hay un principio. Pero el que duda de lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Escuche bien. Porque de repente, si viene una familia, así, si me invita una familia a un hogar a cenar y tiene una costumbre que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero más bien tiene algo que ver con el paganismo, y esa comida es algo consagrado a los ídolos. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo no tengo ninguna duda que si le doy gracias a Dios, Dios santifica la comida. Pero no solamente está hablando de eso, yo para que dé un fondo, ¿no es cierto? Un contexto más bien relacionado con la teología. Pero escuche bien, ninguna duda, si la tuviera, rechazaría, pero estaría insultando a esa familia, despreciando lo que con mucho cariño quisieron hacer, equivocadamente. Pero el cristiano verdadero, ¿no es cierto?, no hace eso, le da gracias a Dios. Un testimonio de una persona, de una mujer que quiso matar a su esposo hace ya muchos años atrás, y que porque le desesperaba, porque su esposo buscaba a Dios, era un cristiano fiel, buscaba con todo su corazón y le desesperaba a esa mujer, hasta que le puso cianuro a su comida. Y él se sentaba y le daba gracias a Dios. Y ella se mordía la lengua porque no le gustaba. ¿Y sabe qué pasó? Ese hombre comió la comida y se fue a dormir, se levantó de mañana y se fue a trabajar y la mujer quedó, ¿qué pasó acá? Este veneno no sirve. Se lo tiró el resto de comida se lo tiró a las gallinas y las gallinas se murieron todas, pero él no se murió. Cuando la mujer supo eso, se convirtió al Señor. Escuche, cuando vos tenés una relación íntima con el Señor te guarda, te cuida. Créeme, te guarda y te cuida. No es a tu manera, no es como vos querés. Allá vos. Él no va a cuidar a una persona que hace lo que quiere, sino guarda y cuida a aquellos que le temen.
Entonces viene acá el principio. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Es pecado. Es lógico. Lo que no viene de la fe es porque no hay un contacto con el Espíritu Santo, porque la fe es un don del Espíritu Santo. Es lo único que te acredita a hacer la voluntad de Dios y conocer lo sobrenatural de Dios y hacer milagros en el nombre de Jesús. Es la fe. Y si no tenés ese contacto, entonces lo que vos estás haciendo, lo estás haciendo en la carne. Amén. Y todo lo que proviene de la carne no es bueno. Pasás a ser hijo de ira. Muy bien, ok. Hagamos un repaso de lo que hablamos en esta mañana. Para resumir, somos adoptados por Dios. Desde el momento que aceptamos a Cristo y somos obedientes a la palabra, y es por eso que no podemos considerar que somos todos hermanos en la fe. Es una mentira del diablo, no es así. Somos todas criaturas de Dios, pero no todos somos hermanos. Segundo punto, el amor hacia los demás, hacia las demás personas, es un principio fundamentado para el cristiano. Y nuestra motivación tiene que ser ¿qué? La cruz. Yo amo a mi hermano, mejor dicho, yo amo a aquella persona, ¿no es cierto? No por lo que es, sino por lo que representa para mí. Ok. Tercer punto. Ser luz significa que la palabra de Dios nos abre el entendimiento y que depende de nosotros si queremos andar en la luz o queremos andar en la tiniebla. Pero no podemos andar con un pie acá y otro pie acá porque es imposible. Lo mismo dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3 dice: porque no eres frío ni eres caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. La peor persona que hay para Dios es una persona ambigua. Es una persona que tiene un corazón dividido. Le gusta la carne, le gusta lo espiritual. Le gusta a Dios, le gusta. Decidite, o es chicle o limonada. Depende de vos. O andás en la luz o andás en las tinieblas. Cuarto, la falta de fe produce actitudes negativas que hacen tropezar a los demás. Y con esto quiero cerrar ya. 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, cuando dice, ¿qué creéis? ¿Usted qué se imagina que está diciendo? ¿Qué creéis en el nombre del Hijo de Dios? O sea, para el judío que estaba metido en lo literal y le daba significado a cada palabra, esta frase, ¿qué creéis en el Hijo de Dios?, habla del significado del nombre del Hijo de Dios. Dios salva. En otras palabras, Dios salva. Creéis en la salvación del Hijo de Dios. Entonces, ahí entendemos la importancia que nosotros le debemos dar. No es solamente creer, yo creo en Jesucristo. Bueno, espera. Pero, ¿estás seguro de que si te morís hoy vas a ir al cielo? Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, para que sepáis que tenéis vida eterna, o sea, hay una confirmación de la vida eterna. Juan decía, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Él. O sea, hay un testimonio. Dice Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 16, dice que el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y hay una convicción interna. Si mi corazón no me reprende, confianza tenemos en Él. Hay una seguridad. ¿Qué es la fe? La fe es certeza, seguridad. Eso es lo que produce. Ahora,
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vuelve a repetirlo. 4 preguntas importantes. Tu fe tiene que estar basada sobre eso. Tu vida espiritual tiene que estar basada sobre eso. No podemos darle la interpretación que queramos, sino la interpretación que Él quiere. Tu vida no puede estar basada sobre tu propia interpretación privada, porque estarías pecando de acá a la luna y no tendrías fe, y lo que no proviene de la fe es pecado, y la paga del pecado es la muerte.